Buenos días, creo que la mayoría de ustedes me conocen. Alfredo Walde, secretario general académico. Estoy en este evento en representación del doctor Tonatiuh Guillén, a quien desafortunadamente le coincidió, digamos, otro acto aquí en Tijuana, y que se incorporará con nosotros en el transcurso del evento. Lo mismo ocurre desafortunadamente con nuestros colegas de la UABC, con el rector Felipe Cuamea, que también esperemos que se incorpore, así como el doctor Gabriel Estrella. Sin embargo, tenemos con nosotros al doctor Alberto Ortega, director general de Vinculación y Servicio Público, a quien le doy del INEGI, de información del INEGI, a quien le doy la bienvenida y le agradezco su presencia. Y bueno, el motivo de la convocatoria a este evento es la presentación de la encuesta demográfica retrospectiva EDER 2011, y digamos la encuesta se debe, o es fruto, o está como fruto de una colaboración, digamos, entre las tres instituciones que acabamos de mencionar, entre la universidad, el INEGI y el Colegio de la Frontera Norte. Fue una colaboración que inició en 1996, y desde entonces las sucesivas encuestas vienen arrojando, digamos, un material que para nosotros como académicos es muy importante como base de datos, ¿no?, de trayectorias en una perspectiva larga, y también para los políticos y otros actores de la vida pública, ¿no?, de México. Entonces, pues en ese sentido es digno de celebrarse, digamos, esta colaboración, y yo, pues sin más preámbulos, le daría la palabra al doctor Alberto Ortega para que nos dé un poco una perspectiva general de la presencia y de la acción del INEGI, y de las características de esta colaboración, que sin duda conoce mucho mejor que yo. Gracias, doctor. Muchas gracias, Alfredo. Pues muy buenos días a todos. La alianza entre el Colegio de la Frontera y el INEGI es una alianza de mucho tiempo atrás, porque el trabajo que hace el instituto, que es el obtener información, recabar información, es perfectamente complementario del trabajo de investigación que hace el Colegio de la Frontera Norte. En un tema tan importante para nuestro país como es el tema de la migración. La verdad de las cosas es que la información que se tiene es amplia, es muy importante, pero en el tema de la migración hay una falta de información. O sea, necesitamos conocer mucho más a fondo, concretamente, cuál es la situación de todos esos millones de paisanos nuestros, de mexicanos, que están en Estados Unidos principalmente, que es donde hay mayor migración de México a otro país. Hay una parte importante también, mucho más ordenada, que es la migración hacia Canadá, pero hay otro fenómeno que todos conocemos, que es el fenómeno de la migración del sur hacia el norte, o sea, de los que vienen de Centroamérica, pasando por México y buscando emigrar al propio México. Un ejemplo de esto es el sector cafetalero. Ustedes saben que la gran mayoría de los trabajadores cafetaleros del sur de México, de las zonas cafetaleras, de Oaxaca, de Veracruz y de Chiapas, son procedentes de Guatemala. O sea, ese es otro fenómeno muy importante, el más grande porcentaje viene por ese lado. Entonces, el instituto, como ustedes saben, tiene la vocación que está marcada por la propia ley reglamentaria, el artículo 26 constitucional, el apartado B, de generar información, de analizar, ordenar esa información y de difundir esa información.
Y los sectores con los que el instituto tiene una relación estratégica son pues fundamentalmente el sector público, los gobiernos en todos sus niveles, en todos los tres poderes, de una manera muy relevante históricamente el Poder Ejecutivo, tanto a nivel federal como a nivel local, pero también un creciente interés por parte del sector legislativo, del Poder Legislativo federal, que quiere utilizar más información para la toma de decisiones, y esa nos parece a nosotros muy relevante porque finalmente las políticas públicas llegan a su grado de perfección, por decirlo de alguna manera, cuando se convierten en una ley, ¿no? Y si es una ley federal que tiene efecto en todo el país, pues con mayor razón. Lo mismo ocurre también a nivel local. Entonces, en ese sentido, pues nosotros nos da muchísimo gusto y hemos estado muy atentos y trabajando de la mano con la Cámara de Diputados Federal y con la Cámara de Senadores para poner al servicio de estas instituciones del Estado mexicano la información del instituto. Esa es, digamos, la parte del sector público. También estamos haciendo una campaña para que la información que genere el instituto se aproveche más a nivel local. Y hay otro aspecto que es el nivel regional, y en eso yo creo que tiene que ver precisamente con lo que hace es la labor del colegio en materia regional sobre la frontera norte de nuestro país, frontera con Estados Unidos. El fenómeno pues no está localizado en un solo lugar. Ustedes saben que hay 8 localidades que son las que generan aproximadamente el 80% del fenómeno migratorio mexicano, pues entonces esta distribución regional es muy importante tenerla presente para trabajar en este sentido. Después, el otro usuario muy importante estratégico es el sector privado, con el cual también tenemos nosotros una tarea especial que desarrollar. Y finalmente, pero aunque no es el último, el sector académico. ¿Por qué? Porque los que utilizan la información que genera el instituto para hacer análisis y diagnósticos a fondo y hacer propuestas de diferentes escenarios es precisamente el sector académico. Y en este caso del Colegio de la Frontera, con su vocación sobre temas de muy variado tipo, pero de manera especial con el tema migratorio, bueno, pues hay que entenderlo de manera integral. Y este fenómeno, precisamente la EDER, lo que trata es de ver cómo interpretar todos estos movimientos migratorios por grupos y sectores de edades, qué ha pasado con toda esta parte de la población durante todos estos años. Y lo que se hizo aquí fue subir algunas preguntas de la encuesta que se acordó con el colegio, para después entregarle una base de datos al Colegio de la Frontera, que se le entregó en el mes de noviembre, y tengo entendido que hoy nos van a dar los resultados de esa encuesta. Nos van a dar los no sé si ya los definitivos o los... Ya está terminado totalmente. No, preliminares. Preliminares. ¿Los definitivos cuándo van a estar? Dentro de un mes. Dentro de un mes. Bueno, la verdad es que el colegio ha hecho un trabajo rapidísimo, y eso yo creo que es una de las características de lo que está ocurriendo actualmente. Si ustedes se acordarán, anteriormente los resultados de los censos de población y vivienda que se hacen cada 10 años, pues tomaban un periodo muy largo de tiempo. En este último censo entregamos resultados preliminares en muy poquísimo tiempo, prácticamente 6 meses, y en 9 meses estuvimos dando ya los resultados definitivos de esa masa brutal de información que genera el censo de población y vivienda. Entonces, en este caso, con esta encuesta, el colegio realmente está sacándolos rapidísimo, porque nosotros se los entregamos en noviembre, ¿no? Entonces, en un plazo muy corto ya nos están dando resultados preliminares, y los definitivos van a estar dentro de un mes. Pues estamos muy interesados, con una gran expectativa de qué nos van a platicar hoy, y bueno, pues no sé si después tengan alguna pregunta, con mucho gusto podemos seguir platicando. Bueno, muchas gracias, doctor Alberto Ortega. Entonces,
yo creo que también sin más preámbulos pasaríamos a dar la información acerca de las encuestas demográficas retrospectivas 1998 y 2011, según entiendo. Entonces le pediría a la doctora María Eugenia Zavala, a la doctora Marilor Cubes y al doctor René Centeno que pasaran aquí al estrado, ¿no? Y nosotros, yo me voy. ¿Sí? Hay que poner la presentación. Sí, no, ya. Sí, sí, es el... Sí, muchas gracias por asistir a la presentación. Vamos a hacer entonces la presentación de las encuestas demográficas retrospectivas y con la presentación y va a iniciar María Eugenia Zavala, que está trabajando en el proyecto con nosotros desde el inicio y que actualmente es investigador del Colegio de México, la Ciudad de México, y coordinador del doctorado en estudio de población también. Muchas gracias, buenos días. Es para mí un placer muy especial poder presentar los primeros resultados de esta encuesta y les voy a, algunos ya lo conocen, pero les voy a hacer un poco la historia de este proyecto. Este proyecto empezó como una colaboración de investigadores mexicanos y franceses. Yo en esa época estaba en un laboratorio sobre América Latina que se llama el CREDAL, Centro de Investigación y de Documentación de América Latina, y que es del CNRS, que es el Centro Nacional de la Investigación Científica en Francia. Estábamos interesados en el estudio de la dinámica demográfica y sobre todo de la migración en la región frontera México-Estados Unidos. Desde el inicio estamos trabajando René Centeno, Marilor Cubes, Gabriel Estrella, que no está, y dos colegas que están todavía en Francia, Pascal Sébi y Carole Brugel. Después se agregaron otros colegas para la nueva encuesta. Entonces nos dimos muy pronto cuenta de que carecíamos de datos apropiados para estudiar los procesos sociales y demográficos y sobre todo los procesos migratorios, porque necesitábamos trayectorias migratorias de los individuos a lo largo de su vida, datos que ni los censos ni las encuestas disponibles en esa época nos podían proporcionar. A finales de 1996 llevamos a cabo un estudio piloto que se llamó EBIF, Encuesta Biográfica de la Frontera Norte. Y esa EBIF fue una encuesta levantada en Tijuana que nos sirvió de estudio piloto para ver cómo funcionaba la metodología. Fue muy interesante porque pudimos estudiar, no era una muestra muy grande, pero la población de Tijuana, sus trayectorias migratorias y ajustar un poco los cuestionarios. La idea era poder disponer de datos longitudinales
y estábamos revitalizando el análisis social y demográfico de las historias de vida en México porque, como muchos de ustedes saben, los primeros estudios de ese tipo se realizaron en Monterrey en 1964 y en la Ciudad de México en 1970. México siempre fue pionero en este tipo de análisis. Había una preocupación teórica. Daniel Courgeot, que es un demógrafo del Instituto Nacional de Demografía de París, hizo toda una obra sobre análisis demográfico de las biografías. Él es un matemático, entonces trabajó mucho el aspecto metodológico. Y él decía que un individuo recorre a lo largo de su vida una trayectoria compleja que depende en un instante dado de su trayectoria anterior y de las informaciones que pudo acumular en su pasado. Por lo tanto, ese enfoque se opone al agregado del momento, al de una encuesta en un momento dado sin tener biografías completas. La idea de Courgeot es de dar un nuevo paradigma a la demografía, que es el análisis biográfico, viendo a la vez todos los procesos demográficos y sociales como trayectorias a lo largo del tiempo, donde el tiempo es una variable importante en el análisis, y también las interrelaciones entre los fenómenos. Se puede ver si una decisión migratoria vino por un evento familiar o por un evento laboral o escolar, por ejemplo. Entonces, eso es lo que nos llevó a decir que, a pesar de que habíamos hecho la EBIF y que no teníamos otro tipo de datos, porque los de Monterrey y de la Ciudad de México eran muy antiguos, teníamos que levantar una encuesta nacional de tipo biográfico. Adoptamos, esto es un resumen de la metodología. Era una encuesta demográfica retrospectiva, que se llama la EDER 1998. Es una muestra nacional de 3.200 individuos. Hay 3 cohortes, los que nacieron en 1936-38, 1951-53 y 1966-68, y era la muestra representativa a nivel rural, que eran las localidades inferiores a 15.000 habitantes, y urbano y semiurbano, las localidades superiores a 15.000 y más, y también había hombres y mujeres. Una innovación fue hacer biografías completas de los hombres, incluyendo biografías reproductivas, que había muy poca información sobre la salud reproductiva de los hombres, su fecundidad, su nupcialidad, etcétera. Esa encuesta fue una submuestra de la ENADID, que se había hecho un año anteriormente, y tiene un cuestionario biográfico. Les vamos a mostrar al rato el cuestionario de la EDER 2011, es muy parecido. Es un cuestionario matricial y hay 5 historias: la historia migratoria, la historia educativa, laboral, familiar y de anticoncepción. Tenemos también el origen social de los padres para ver si los hijos en las diferentes generaciones tienen movilidad ascendente o descendente o no hay movilidad social, y también un módulo muy importante de migración hacia los Estados Unidos. De la EDER 1998 salió muchísimos trabajos y publicaciones en revistas internacionales. Salió este libro, Cambios demográficos y sociales en el México del siglo XX, que publicó el COLEF con Miguel Ángel Porrúa, y hay varias tesis de doctorado muy interesantes en México, en Francia, en Estados Unidos y en Alemania. Las generaciones que habíamos definido
tienen que ver con los cambios económicos y sociales de México en el siglo XX. La curva azul es el aumento del Producto Interno Bruto per cápita. Y cada generación, la barrita rosa, es entre los 12 y los 28 años, qué edad tenía cada generación según las fechas que están en el eje horizontal. Entonces vemos que la primera y la segunda generación corrieron su infancia y su adolescencia y su entrada a la vida adulta en momentos de muy importante crecimiento económico, pero los más jóvenes de esa encuesta, que habían nacido en 66, 68, les tocó pura crisis económica. Entonces, eso va a tener repercusiones sobre sus biografías. Aquí tenemos algunos resultados. Por ejemplo, a la pregunta, ¿cómo repercutió el descenso de la mortalidad en las posibilidades de convivencia entre padres e hijos? Vemos que los años promedio de corresidencia con ambos padres pasó de 15 a 20 años para los hombres y de 14 a 18 años para las mujeres. Porque los papás, que son los que mueren antes, el padre se casa mayor que la madre y morían menos con el aumento de la esperanza de vida en México. Otra pregunta fue, ¿en qué medida decreció el tiempo dedicado a la crianza de los hijos durante la etapa preescolar? A los 45 años pasó de 18 a 14 años y medio entre las dos primeras cohortes. Quiere decir que las mujeres pasaron 4 años menos en la casa criando hijos de edad preescolar. Eso viene del descenso de la fecundidad. Como tienen menos hijos, pues los hijos menores crecen antes, ¿verdad? ¿Disminuyó el peso de la migración rural-urbana en la población? Eso fue otra pregunta. En las cohortes masculinas se mantuvo 28%. No ha habido evolución en la migración rural-urbana de los hombres, pero entre las mujeres bajó muchísimo. Las primeras generaciones tenían una migración alrededor de 1/3 de las mujeres migraban antes de los 30 años y bajó a 27% en la cohorte más joven. Antes, mayores niveles de migración rural-urbana para las mujeres y la tercer cohorte ya no es mayor en el sexo femenino, pero es lo mismo que los hombres. Un poquito más de cuarta parte migra del campo a la ciudad. Y por último, hay muchísimas preguntas, nada más sacamos un botón de muestra. ¿Qué tan amplia fue la experiencia laboral en la vida de las mujeres? En 1998 la tasa de participación activa fue de 37%. Y en el grupo 30-34 de 47%. Esos son los datos transversales de la Encuesta Nacional de Empleo. Pero los datos longitudinales nos dicen que a los 30 años, 70% de las mujeres de la generación más joven ya se habían insertado en la fuerza de trabajo. Entonces ese es un porcentaje mucho mayor, casi el doble, de lo que dan los datos en un momento dado. Lo que vemos que las trayectorias laborales femeninas son discontinuas y a los 30 años la mitad ya habían interrumpido su inserción en la fuerza laboral para criar a sus hijos y luego iban a regresar. Todo eso son ventajas de los datos de las trayectorias de vida. Ya para la presentación y los antecedentes ya terminé, ya podemos pasar a la EDER 2011. Sí, entonces después de la realización de la EDER 1998 decidimos hacer de nuevo la encuesta demográfica retrospectiva ahí en 2011, 13 años después de la primera. Para esto, ya
organizamos un proyecto de investigación ahí con el CONACYT sobre el tema de del cambio intergeneracional de los cursos de vida, ¿no? La misma problemática de la transformación, el cambio demográfico y social de la sociedad mexicana, que eso se puede observar al observar los cursos de vida de diferentes generaciones de mexicanos. Y también la desigualdad social, para ver cómo ha cambiado este tema de la desigualdad social que siempre ha sido muy pregnante en México, y ver cómo se transforma, cómo sigue a pesar del cambio demográfico y social. Entonces estamos un equipo de investigación de 9 demógrafos. Además del primer grupo, como mencionamos, también son colegas de la Universidad de París 10 en Nanterre, en Francia, colegas del Colegio de México, como Patricio Solís, colegio de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, Germán Sandrin, y principalmente las mismas instituciones que han participado en el primer proyecto. Ahí reanudamos la misma colaboración que había sido muy provechosa para llevar a cabo la IDER 98, para la IDER 2011, que son principalmente INEGI. Ahí también la participación de INEGI siempre es fundamental para llevar a cabo una encuesta nacional, y la UABC y el COLEF, y también el CNRS. Los objetivos de este proyecto 2011 ya es el análisis de las transformaciones demográficas de los 50 últimos años y de las desigualdades sociales. Por eso pensamos, vamos a profundizar en nuestro conocimiento de las cohortes que ya habíamos entrevistado en la IDER 98, la segunda y la tercera, la cohorte de 1951-53, que había nacido en 1951-53, y la que había nacido en 1966-68. Y además queríamos añadir una nueva cohorte cuya transición a la vida adulta había ocurrido durante las 2 últimas décadas, para saber, bueno, la transformación más reciente que pasaron en México. Cuando estudiamos las cohortes de 98, vimos que habían cambios principalmente en el ámbito familiar, sobre las relaciones de uniones, sobre la transición a la vida adulta, algunas transiciones que nos parecía incipiente con una cohorte. Queríamos ver, al estudiarlo 13 años después, si esas transformaciones se habían ampliado, se habían profundizado, y también ver si con una cohorte más jóvenes encontrábamos con más frecuencia ciertos tipos de situación como separación de unión, un retraso un poco a la entrada de la primera unión. Los ejes principales son la transformación de la familia. Es la parte que más se transforma, y de las desigualdades sociales. Como lo comentó María Eugenia hace rato, la transformación demográfica, que son muy amplias, que generalmente son la baja de la mortalidad y la baja de la fecundidad, tienen consecuencias muy fuertes en la vida familiar, en las estructuras familiares y en la organización de la vida familiar. Y entonces es esto que queríamos ver con más detalle aún con la IDER 2011. No retomamos, se acuerda que la primera cohorte fue 1936-38, ahí decidimos no trabajar con esta cohorte en 2011 por los problemas que todos sabemos primero de selección. Es una cohorte que iba a tener 70 años en la actualidad, ya hay muchas selecciones que da la mortalidad en esas generaciones, y para los problemas también de memoria, que es más difícil preguntar a gente de 70 años sobre eventos precisos que ocurrieron durante su niñez. Entonces retomamos la cohorte de 1951-53, la segunda de 1966-68, e elegimos una más joven, 1978-1980, las que acababan de tener 30 años en 2011. Siguiendo el mismo análisis que vimos sobre el estudio de qué pasaba con esas cohortes cuando entraban en la vida adulta, o sea, entre 15 y 28 años, en México, la cohorte 51-53, como dijimos, era en pleno desarrollo en el modelo de sustitución de importación y gran crecimiento económico. La segunda le tocó todo el periodo de crisis, pueden ver ahí con
con el PIB que es con dólares constantes, que se ven ya no es una década perdida, sino 2 décadas perdidas que hubo entre 81 y 99, y la tercera cohorte que es también en un periodo en que hay crecimiento, pero también muy inestable, con también muchos periodos de crisis, y en las dos últimas cohortes el periodo de apertura, ¿no?, del cambio de modelo, de apertura económica, pero también crisis económica. Los temas principales de este nuevo proyecto es el cambio demográfico y social, siempre como siguen impactando, la baja de la mortalidad ya no es tan importante como antes, cuando como comparábamos la generación desde nacida en los años 30 hasta la actualidad, pero sigue bajando la mortalidad en México en ciertos grupos de edades, y entonces eso sí tiene un impacto. También la fecundidad, que sigue bajando también. ¿Cuáles son sus impactos de este cambio demográfico en la vida de las cohortes? El tema de la transición a la vida adulta es el momento en que ocurren más cambios en la vida personal, muchas transiciones como salir de la escuela, entrada al mercado, al primer empleo. Es el momento también en que deje la casa de los padres para vivir independiente o crear una unión, tener hijos. Entonces, en este momento es donde se acumulan los eventos demográficos en la vida de las personas, y es un momento muy interesante que podemos estudiar todas las generaciones. Llegan hasta 30 años, podemos comparar qué ha pasado en este momento entre 15 y 30 años en diferentes momentos de la historia mexicana. La entrada en unión también vimos que era un momento clave de las trayectorias. La transformación del empleo femenino, con esas generaciones se ve la gran transformación que es de pasar de momentos en que prácticamente la mayoría de las mujeres no se quedaban en casa o hacían trabajos solo en el ámbito doméstico para estar insertas en la vida laboral, y luego la movilidad intergeneracional entre los padres e hijos, y cómo se ha transformado, y eso está vinculado, esa movilidad intergeneracional, a las desigualdades sociales. En el nuevo cuestionario que aplicamos en 2011, hemos ampliado, tomamos la base que teníamos en 98, pero quisimos añadir algunos puntos para profundizar en algunas temáticas. Por ejemplo, en la escolaridad, tomamos en cuenta si es escuela pública o privada, porque eso es uno de los ámbitos en los cuales se da la desigualdad social en México actualmente. En la primera encuesta de 98, las gran desigualdades que hay en el país se dan entre el ámbito rural y urbano. Así se daban, y lo vimos en las 3 cohortes. En la actualidad, con un México cada vez más urbano, el peso, esa diferenciación rural-urbana, si bien es cierto que claro que sigue con una desigualdad muy fuerte, de diferencia de oportunidad fuerte, pero también dentro del ámbito urbano, que representa ya más de la mitad de la población, hay diferenciaciones sociales muy fuertes. Y entonces queríamos ver dónde se dan esas diferenciaciones sociales, y en lo de la escuela, tipo de escuela, es un ámbito donde se pueden dar esas diferenciaciones. Estamos también tomando en cuenta quién está sosteniendo económicamente el hogar durante la vida. Y en la parte de coresidencia con los miembros de la familia, en 98 solo tomábamos en cuenta padre, madre, cónyuge e hijos. Y en este vimos que hay otras personas que son muy importantes en la vida, y que son como por ejemplo los hermanos, otro pariente, y principalmente suegro y suegras, que nos permite ver el momento de la entrada en unión, si la gente vive con sus padres o van a vivir con los padres del cónyuge, ¿no?, y con otros parientes. Entonces son otra sección del cuestionario. Sobre los tipos de unión, también para diferenciar si la gente entra en unión con un matrimonio civil o religioso, o con una unión libre. Sobre la salud reproductiva, también más información, ahí también sobre el tipo y instituciones del parto, porque el acceso a la salud es también uno de los ámbitos donde se dan las diferenciaciones sociales en México. También preguntamos sobre la residencia en Estados Unidos de los hijos, y sobre los antecedentes familiares para profundizar la transformación intergeneracional y esa desigualdad, ¿no? Ver escolaridad de los padres, lengua indígena,
etcétera. La salud durante la infancia, también enfatizamos la parte de los orígenes indígenas y sobre los bienes y servicios en la vivienda. Entonces, bueno, ese es el tipo de cuestionario, no sé, lo vamos a ver con más detalle. Lo que se ve ahí es un cuestionario en que ven todos esos renglones son los años de vida, porque en todos los temas y las preguntas le preguntamos en diferentes años de vida. Entonces, podemos ver desde la edad 0, como que lo vamos a ver luego con más detalle. Ese es un ejemplo de cómo se registra el año de nacimiento al lado de la edad 0 y vamos registrando las diferentes fechas y los diferentes años. Por ejemplo, un ejemplo de llenado de este tipo de cuestionario sobre los lugares donde ha vivido. Ahí vemos una persona que nació en el estado de Aguascalientes y que después, pero en la localidad de Villa Juárez, y que después se mudó a Calvillo y después a la ciudad de Aguascalientes. Ven cómo eso es una forma de llenar el cuestionario, de llenar los años en los cuales hay cambio, y la línea vertical permite decir los años en los cuales no hay cambio, porque no se trata de llenar cada año, cada renglón de años de vida. Entonces tienen ahí algunos ejemplos, es el mismo formato para los empleos, las personas que empiezan a trabajar, y con diferente vendiendo chicle en la vía pública y después pasa a otro tipo de restaurantes, de mesera, etcétera. Y se llena de esta forma, lo cual hace que tenemos ahí todos los años de vida con sus códigos. Eso es la parte de familia, con los padres, los años de coresidencia con los padres, con código de coresidencia, otro para marcar si el padre vive o ha fallecido. Entonces, ahí con los hijos es el mismo sistema, como ven, renglón que representa los años de vida y con código, que son los códigos a las respuestas. Eso permite hacer al final una base de datos, las que nos entregó INEGI, es una base de datos en los cual cada renglón es un año de vida de una persona, tal como en el cuestionario, ¿no? No es un individuo, sino un año de vida. Ahí vemos con los diferentes hijos, es un ejemplo con una persona que tuvo 4 hijos y vemos cómo van naciendo los hijos a lo largo de la historia de vida. Vimos entonces sobre la muestra fue diseñada por INEGI, y también esa es una parte muy importante de la colaboración con INEGI, es que la muestra la diseña todo el servicio de muestreo de INEGI, con las 3 cohortes, entonces está construido de manera independiente para cada cohorte, que tenía entre 50 y 60 años en 2011, son los que tenían alrededor de 45 años en 98, tienen alrededor de 60 en 2011. También la segunda cohorte, que tenía alrededor de 30 años en 98, ahorita es alrededor de 45 años, y la tercera, que ya pasó los 30 años en 2011. Son 3.200 personas, o sea, 1.000 por cada una de las primeras cohortes, 1.200 para la tercera, con una distribución homogénea de hombres y mujeres e independientes también para tener suficiente hombres y suficiente mujeres. En esta parte, el muestreo que propuso INEGI fue de ir a las 32 áreas urbanas y metropolitanas de la autorrepresentada de la ENOE. Son todas las capitales regionales o ciudades de más de 100.000 habitantes, uno por estado, las cuales representan el 86% de las áreas más urbanizadas del país. Entonces fue la propuesta del muestreo de INEGI que nos permitió levantar la EDER como un módulo asociado a la ENOE, la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, que es una encuesta muy importante de INEGI, una de las más importantes a nivel nacional, porque es continuo, es cada trimestre, y entonces eso también permitió dar una gran calidad de los datos, de hacerlo con INEGI. Y ahí viene Gabriel Estrella, nuestro colega de la UABC, que está en el proyecto desde el inicio, que ya pudo pasar por la Rumoroso, que estaba cerrada en la mañana por la condición climatológica. Y el muestreo, entonces, fue un muestreo, una selección de estas 3 cohortes de personas ya seleccionadas en la ENOE. Entonces, probabilístico, estratificado y por conglomerado.
Sí, entonces tenemos en cada ciudad la repartición que hubo en en 32 ciudades y entonces una en cada estado del país. El levantamiento se dio del 8 de agosto al 18 de septiembre de 2011, entonces fue, como le dije, un módulo de la INOE, y ahí eso nos permitió tener una tasa de no respuesta muy baja para una encuesta nacional, ponemos del 8.4%, es decir, la gente que no se encontró o no pudo entrevistar en ese momento. Es una muy buena tasa de respuesta para las encuestas nacionales demográficas. Y luego cuando seleccionamos únicamente lo de las cohortes, tenemos una tasa de no respuesta un poco más amplia. Ahí les explico, saben, en una encuesta de hogar, en todas las encuestas de hogar, responde un informante por hogar. Es decir, eso con el censo y también la INOE, cuando a una persona se le preguntan los datos de todas las personas del hogar. Eso hace que la precisión de los resultados no es siempre perfecta. Y, por ejemplo, en las edades, una persona que cuando uno no declara su propia edad, sino la de otra persona, hay algunas diferencias. Entonces, con la EDER, cuando llegan los entrevistadores, hablan con la persona específica, y a veces decía, usted tenía 45 años, y la persona dijo, no, solo tengo 42. Entonces, eso cuando cerramos a las cohortes que nos interesan, también tenemos que eliminar algunas personas. Entonces, como dijimos, tuvimos la base de datos que nos entregó INEGI. Después seguimos trabajando con ellos sobre nuevas variables que hay que crear y también algunas verificaciones normal que siempre se dan cuando se trabaja una base de datos. Entonces, eso nos permite dar algunos resultados preliminares. Sobre la descripción de la muestra total fue de 2.932 personas, lo cual corresponde a 132.763 años de vida, y cuando tenemos la muestra de las cohortes, como les decía, las 3 cohortes que definimos, más o menos 2 años, tenemos 2.840 personas, lo cual corresponde a 128.507 años de vida. Entonces podemos presentar algunos resultados que René Centeno va a iniciar. Muchas gracias, Mariló. Muy buenos días tengan todos ustedes. Antes de empezar a dar esta información de la encuesta más reciente o la versión más reciente de la EDER, pues debo manifestar mi entusiasmo, alegría con que este proyecto nuevamente esté en la palestra, en el sentido de la importancia que ha tenido para el país. Y déjenme decirles por qué. Francamente, hace todavía 15 años en México, hace 10 años, era muy difícil encontrar cursos de estadística sobre curso de vida, sobre Event History Analysis o análisis de sobrevivencia. La demografía nacional era realmente una demografía de datos transversales, es decir, era una demografía de usar las encuestas como la ENOE, en aquel momento la ENEU, la Encuesta Nacional de Empleo Urbano, los censos de población, etc. Esa era la gran tendencia, esa era la forma en que se veía la demografía. Y yo creo que uno de los proyectos cruciales que ha tenido el Colegio de la Frontera Norte, en colaboración obviamente con la UABC y con el INEGI, instituciones francesas, es que realmente tuvimos que tocar muchas puertas para que este proyecto pudiera realizarse en 1998. Ahora, hoy en día se ven como un proyecto más consolidado, pero costó trabajo y nos llevó bastante tiempo poder armar el proyecto de 1998. Si ustedes ven todas las instituciones que estuvieron involucradas hace 15 años, pues están 3 instituciones francesas, hay una institución de Estados Unidos, está el apoyo de CONACYT, estuvo el apoyo del INEGI, de la UABC, del COLEF. Entre todos fuimos forjando poco a poco dinero por aquí, dinero por allá, para poder levantar esta encuesta en 1998. Fuimos evidentemente a buscar la colaboración de varias instituciones académicas de prestigio en el país, y siendo cierto, nos atendieron muy bien, pero no les entusiasmó el proyecto. Es decir, no lo veían con el potencial que iba a representar en los años siguientes para entender la demografía en México y para entender la estadística que realmente se está usando en las ciencias sociales
ya en todo el mundo. Creo que en ese sentido sí nos da mucho gusto y nos honra que instituciones como la UABC, como el COLEF, como CREDAL, la Universidad de París, Diez Nanterre, CEPET en aquel momento, y el INEGI, logramos impulsar un proyecto de esta naturaleza. Hubo una producción muy significativa de los datos, bueno, con los datos de la EDER, muy ricos, no únicamente por la parte informativa, porque es evidente que esta encuesta, como tiene tantos intereses de investigadores de muy diferentes antecedentes y sobre todo también de bagajes de tipo conceptual o teórico, la EDER no está casada o no representa una definición conceptual o teórica específica para estudiar un fenómeno determinado. El interés de todos nosotros es muy diverso, por la movilidad social, por la fecundidad, por la mortalidad, por la familia, por la migración, por el empleo, etcétera. Entonces, a diferencia de las encuestas típicas que nos dan todas estas fotografías en el tiempo, la EDER nos permite ver de manera muy clara cómo transita la familia, especialmente la perspectiva de un curso de vida de un individuo, cómo transita desde el nacimiento por eventos cruciales que son la entrada a la escuela, la salida de la escuela, el primer empleo, casarse, independizarse de su hogar nuclear o, como dicen en España, emanciparse de los padres, la emancipación de los padres, para posteriormente casarse, reproducirse y continuar con su vida laboral y de creación o de formación de una familia. Esta información ahora se está volviendo una constante en gran medida por el apoyo de las mismas instituciones que estuvimos antes y también por el refrendo que tuvimos de parte del INEGI para involucrarse de manera decidida en este proyecto. Repito, mucha información que ustedes van a ver aquí sobre estos resultados, pues realmente son pinceladas de lo que significa o el tipo de información que tiene la EDER. No tiene todos los cruces que son necesarios, que ya es más bien el trabajo de investigación específico que haremos cada uno de nosotros, y tampoco está respondiendo a a propuestas conceptuales específicas de cómo entender cada una de estas problemáticas. Y voy a empezar más o menos con lo que es típico de estas encuestas, es decir, las tres cortes que estamos retratando en este momento, o retratamos, perdón, en 2011, pues qué características tenían, o sea, qué características tenían al momento que se levantó la encuesta. Repito, es una información pues común en todas las encuestas sociodemográficas o socioeconómicas, tener el perfil educativo. Y ustedes podrán ver ahí, evidentemente, por la representación que tienen las cortes a través del tiempo, pues que hay cambios muy significativos en el perfil educativo de las tres cortes. En general, como pueden ver ustedes, hay un incremento en el acceso, o en la escolaridad, de la población de la más antigua, que es la línea azul, cuya población o cuya representación habla que 40% únicamente habían alcanzado la educación primaria, o sea, algún año de educación primaria durante su trayectoria de vida, 40%. Pueden ver ustedes ahí el descenso importante de esta población y un aumento muy significativo de la secundaria, sobre todo en las dos cortes más jóvenes. En el caso de los hombres podrán ver aquí un aspecto importante de selectividad. A diferencia de las mujeres, que van a ver que es más consistente el aumento de la educación, ustedes pueden ver que hay un mayor nivel de preparatoria, o sea, hay una mayor proporción de población con preparatoria en la corte intermedia, es decir, en aquella que nació en 1965-68, lo cual se ve también, si ponen mucha atención, refrendada en que el incremento, la diferencia en la secundaria entre estas dos cortes más jóvenes, la roja y la azul y la verde, larga de arriba, no es tan significativa, es decir, el aumento más, el aumento, no sé si esto me permite, ¿es esto? No, quiero el punto. Si se fijan, el cambio importante se da de la primera a la segunda generación. Aquí no hay tanto. Lo que sí se ve es que además de esta preparatoria hay un número significativo de la segunda corte a nivel universitario, ¿sí? Y también hay un aumento en la corte más reciente. Es decir, pareciera que a la corte intermedia le falta población con un nivel de educación más bajo. Esto es hipótesis, no lo sabemos porque apenas tenemos los datos, de que es probable que como esta es la generación de la crisis y como la migración a Estados Unidos era selectivamente negativa en aquel periodo, es probable que estemos
teniendo una mayor representatividad de gente educada en las áreas urbanas más importantes del país, porque nos faltan algunos hombres que quizás, repito, es hipótesis, se pudieron haber ido a los Estados Unidos a vivir. Esas son las cosas que tenemos que analizar de manera importante con la encuesta. En primer lugar, tenemos que familiarizarnos muy bien con esas 32 ciudades. Tenemos que entender muy bien lo que significan, porque generalmente es muy fácil entender con toda la información nacional lo que es el entorno nacional o a veces el mismo entorno urbano. Para poder ver con mayor precisión qué es lo que nos está diciendo de las trayectorias de los mexicanos, la EDER 2011, tenemos que entender de manera más precisa en lo que consiste realmente la demografía de estas 32 ciudades de las que estamos hablando. Pero es evidente que aquí parece haber un efecto de escolaridad, de selectividad de escolaridad, porque si bien el cambio sistemático a través de las cortes, la corte intermedia sí presenta un nivel educativo más alto de lo que se hubiera esperado en el contexto de cambio que se está mostrando aquí. Este no es el caso de las mujeres. En las mujeres hay un cambio realmente mucho más sistemático hacia el aumento de la educación entre las tres cortes, especialmente por la primera parte que tiene que ver, déjame familiarizar con esto, con el descenso del número de mujeres que nunca asistieron a la escuela. Como podrán ver, el número es casi de 8% en la corte más antigua, que es la primera barra azul que ven en la parte superior. Hay un descenso significativo, aumento de la primaria de manera importante, descenso del nivel de primaria de manera importante en las mujeres, aumento en el nivel secundario, que es la tercera grupo de barras, y también se ve a nivel preparatoria y a nivel universitario, y también podrán notar, como es de esperarse, cómo las carreras técnicas o comerciales forman parte importante de la educación de las mujeres en las cortes anteriores y desciende en la corte más reciente a favor de una educación universitaria. Es decir, ya la expectativa no era como en las cortes anteriores, que si bien avanzabas en el nivel educativo y tenías los medios para educarte, pues una carrera técnica comercial era una opción realmente valorada para las mujeres socialmente, entonces, que ya no existe en las cortes más joven en esta encuesta. Vean que no es nada despreciable el número de mujeres que señalaron carrera técnica, sobre todo en la corte intermedia, la que nació entre 1965 y 68, y yo, por hacerme un poquito más joven, siempre digo que esa es mi generación, a pesar de que yo soy del 62. Sí. Esta es la situación matrimonial al momento de la encuesta. La verdad, no diferenciamos por corte ni por sexo. Lo importante es realmente ver cómo estas trayectorias y cómo el número de uniones y el estado civil cambió a través de la trayectoria de las personas. Como podemos ver, casi un 73% de la población de las tres cortes estaba en alguna unión, algún tipo de unión, ya sea en unión libre o en unión o matrimonio civil o religioso al momento de la encuesta. Y ven que hay un importante porcentaje, 1 de cada 10 no estaba unido al momento de la encuesta. Una de las cosas más importantes que se está realmente revelando con este tipo de información es que el celibato o el retraso del matrimonio es cada vez más importante entre las cortes más jóvenes. Incluso ya veremos cuando Marileo presente también su información que el patrón es muy heterogéneo, es decir, sigue habiendo una gran velocidad de casarse joven en México, o sea, de un número importante de la población, digamos la mitad, y luego hay una mitad restante que también muestra un retraso muy importante, o el celibato definitivo. Celibato en demografía quiere decir no casarse en ese sentido, o no tener ninguna unión civil o religiosa o de unión libre, durante la trayectoria de vida. Eso lo pueden ver de manera más clara en la siguiente filmina que tienen. Recuerden, el evento de unirse es casi generalizado, ¿sí? Ustedes pueden ver ahí el número de uniones que han tenido cada una de las cortes según sexo, hombres en la parte superior, mujeres en la parte inferior, y pueden ver que hay un descenso en el número de personas que solamente tuvieron un matrimonio. Como podrán ver, en cuanto a los segundos matrimonios, que es más evidente entre los hombres que entre las mujeres, no hay un patrón muy consistente en cuanto a decir, bueno, es porque se movieron, digamos, a unos segundos matrimonios. Lo que sí parece estar más consistente con el descenso, o con el hecho de cambios de estatus, es que la población tiende a unirse menos que en el pasado.
y ese es el cero que tienen ustedes en la parte de las dos gráficas, que como pueden ver es casi de un 20% en la corte más joven, que no estaba unida al momento de la encuesta. Estos son patrones realmente muy importantes que tenemos que analizar con mayor detalle. Lo que sí es evidente, ya lo ratificará Mariló, es que va a haber un patrón muy heterogéneo de nupcialidad en México. Todavía mucho el comportamiento tradicional y típico del matrimonio temprano para reproducirse de manera temprana, y otros que están retrasando de manera muy significativa ese comportamiento. Cuando vemos también la condición del empleo al momento de la encuesta, como podrán ver, aquí estamos observando en diferentes momentos a cada uno de los individuos. En el caso de la Corte 51-53 estamos observando a los casi 60 años a esta población, la del 66-68 a los 44 años y la de 78-80 a los 32. Es decir, como se dice en demografía, la exposición al riesgo es diferencial. Es decir, unos han vivido más tiempo que otros. Por lo tanto, el porcentaje que nunca ha trabajado para la corte más antigua no significa lo mismo, porque ya casi tienen 60 años de haber experimentado el evento. Pero en todos los casos, en los hombres, pues el no trabajar, pues no es una situación realmente significativa, o no es una opción. Realmente la trayectoria en todos los hombres en algún momento dado de su vida trabajan. Y como podrán ver también, el de las mujeres se vuelve cada vez más pequeño el porcentaje de población que nunca ha trabajado. Lo vamos a ver con más claridad en una filmina más adelante. Ahorita podrán ver que el 8.1% de mujeres que no ha trabajado es más alto que el de la generación 65-68, pero recuerden que hemos observado 15 años más, casi 14, a la de 66-68. En ese momento, parte del 8.1% que no ha trabajado, de la más joven, probablemente se inserte al mercado de trabajo. Por eso muchas de las filminas que vamos a ver más adelante tienen que tener el recurso metodológico de observarlos a todos hasta cierta edad. Y esa edad, comúnmente con la edad, ha sido los 30 años de edad. Es decir, todos expuestos al mismo tiempo durante la trayectoria de vida, cómo han experimentado los eventos. Esta información no tiene ese recurso metodológico, y podrán ver que lo más importante aquí, los hombres, pues casi todos, aunque a veces se ve un poquito la ausencia de trabajo por la edad también en la corte más vieja o la más antigua de la EDER, solamente el 82% estaban trabajando contra el 96% de las dos cortes más jóvenes. Pero también se puede observar, a diferencia de muchas encuestas transversales, que en el caso de estas 32 ciudades, la gran mayoría de las mujeres estaban trabajando al momento de la encuesta. Es decir, es un evento cada vez mucho más extendida la experiencia laboral de las mujeres, no solamente en la trayectoria, sino también en un punto en el tiempo, lo cual tiene efectos muy importantes sobre la vida social y familiar en México, y sobre todo de tipo positivo, como lo podrán documentar muchas investigaciones sobre la mujer o sobre género en el país. Ya no me voy a detener mucho en lo del empleo porque me estoy alargando. Obviamente domina para las tres cortes en el empleo actual el sector terciario, varios que no trabajaban, pero aquí como no está diferenciado por sexo, la barra azul está realmente es difícil entenderla porque hay un número importante de mujeres que no estaban trabajando, aunque no es, como sabemos, tan grande como se esperaba. Ahora vayamos hacia atrás, es decir, cuáles son los orígenes sociales de la población que encuestamos y que formó parte importante de la nueva redefinición de la EDER, tener mejor o vincular la trayectoria, los eventos, las transiciones con el origen social de cada una de las cortes. Obviamente, en el interior de cada una de las cortes va a haber diferenciales importantes en cuanto al origen social. Aquí les preguntamos qué tanto de estos activos y servicios básicos para definir su estatus socioeconómico contaban cuando durante su infancia y adolescencia, o infancia nada más, no me acuerdo. 15 años. Hasta los 15 años de edad. Como pueden ver, hay tres activos que pasaron prácticamente a ser universal de la Corte 51-53 a la 78-80, que es el activo de tener televisión, estufa y refrigerador. Ustedes podrán ver la línea azul, que obviamente existía ese tipo de activo
electrodoméstico en la casa, pero no es a los niveles que las dos generaciones más recientes realmente experimentaron o tuvieron como parte de su origen social. La lavadora, que es también un evento importante, pero no es tan generalizado como los otros tres enseres que ya marcamos anteriormente. Contar baño con la casa también, dentro de la casa también se vuelve cada vez más significativo. Y tenemos otros tres eventos que no son tan claramente diferencial entre las tres generaciones, evidentemente porque son activos que se han adquirido de manera más significativa en los últimos 20 años. Tener teléfono fijo en mi generación era un activo muy raro. Obviamente en la Ciudad de México, Monterrey, Guadalajara no lo era tanto, pero en otras ciudades del país sí. Y no era fácil conseguir una línea telefónica, y como podrán ustedes ver, las tres generaciones realmente tienen infancias donde no había acceso a este importante medio de comunicación. Hay aumentos, pero en general no podemos decir que en algunas de ellas fue generalizado. Igualmente el automóvil, un bien escaso, más allá de los cambios o de las diferencias que puede haber al interior de los cortes. Pagar por quehaceres domésticos, es decir, que alguien fuera a su casa a poder ayudar con la limpieza, realmente es un evento muy raro en las tres cortes de la EDA. En general, eso nos va a permitir a nosotros poder tener una radiografía de cuáles son los antecedentes socioeconómicos de los tres cortes, quién era el principal sostén del hogar cuando ellos tenían entre 5 y 15 años. Como podrán ver, pues el padre siguió siendo para esas tres cortes el principal sostén económico, pero ya pueden notar, y obviamente se va a notar cada vez más en las generaciones más jóvenes que la que tenemos aquí, 78-80, el importante papel de la mujer como el sostén económico del hogar. Se alcanza a notar ya el cambio, pero es evidentemente que los hombres siguieron siendo mayoritariamente quienes tenían esta provisión económica. Una disculpa aquí por esta gráfica que no se alcanza a leer de manera importante, pero en general lo que se puede captar aquí, pues casi todos vienen de padres o con antecedentes educativos realmente muy bajos, especialmente casi todos vienen con padres de educación primaria, o sea que no alcanzaron más que asistir a la primaria. Muchos, como podrán ver, no recuerdan ni saben cuál fue el nivel educativo más alto que tuvieron los padres, lo pueden ver en el porcentaje importante de no saben, y también hay un cambio importante en cuanto al aumento de padres con educación secundaria en la corte más joven. Ya la última sección miré rápido, ya yéndonos un poquito a las trayectorias y viendo cortes hasta un cierto momento o un momento semejante en la vida. Aquí es, si a todos los seguimos hasta los 30 años de edad, ¿qué porcentaje habían sido migrantes? ¿Cuál es la edad de la primera migración, la edad mediana y el número promedio de migraciones? Como podrán ver, tanto para hombres como para mujeres, hay una baja significativa en la movilidad residencial o de cambio de ciudad, tanto para hombres como para mujeres. No hay que confundir esto con ser nativo o no nativo de la ciudad. Es decir, aquí tiene que ver con que hayas migrado alguna vez durante tu vida, hayas nacido o no lo hayas hecho en la ciudad en donde vives. Es movilidad. Es decir, tenemos tres cortes de estas residentes de estas 32 ciudades que a través del tiempo tienen una menor movilidad que cuando comparamos las diferentes cortes. Como la edad mediana se calcula, o la velocidad en la cual la gente va migrando se calcula hasta el 50% de la población, porque hay censura en muchos eventos, es decir, porque no todos lo han experimentado hasta ese momento, y como para la corte más reciente, tanto para hombres como para mujer, solamente el 45%, no la mitad migró, y el 44% para las mujeres, nada más migró, no podemos calcular la edad mediana, podríamos tener la edad al 25%, pero no al 50% la distribución. Pero no nada más la gente migra menos, sino cada vez lo hace más tarde, o sea, lo hace con un mayor retraso la primera migración. Evidentemente, pues aquí hay efectos importantes, tanto de la presencia o digamos de la asistencia escolar, la asistencia escolar, y evidentemente también el ingreso a mercados de trabajo urbanos que cada vez pudieron haber ofrecido mejores oportunidades, o por la migración en algún otro lugar. Y el número promedio de migraciones se mantiene prácticamente igual, de casi 2, por decirlo de esa manera, para aquellos que emigraron en las tres cortes.
El punto más bajo es el de las mujeres de la corte intermedia, con casi 1.6 migraciones en promedio. La encuesta de 1998 de la EDER tuvo un diseño especial o preguntas especiales para el tema de migración. Realmente por el tipo de muestreo que teníamos, la cantidad, por el tipo de muestreo y por el tamaño de muestra que se requiere para una historia de vida, el número de casos que tuvimos con la experiencia migratoria de Estados Unidos realmente fue muy bajo y no se prestó mucho la EDER a tener realmente información tan importante para la migración internacional, en este caso, pues migración hacia los Estados Unidos. Sin embargo, con las propias historias de vida sí podemos realmente detectar que casi el 10%, bueno, un poquito menos del 10% de todos los cambios de residencia que se detectaron en las historias de vida fueron de carácter internacional y estamos hablando de los Estados Unidos. Y lo más importante, como se puede ver en la gráfica, es que evidentemente la exposición o la migración a Estados Unidos aumentó a través del tiempo, confirma lo que todos conocemos de las tendencias generales de la migración durante los últimos años al país, y esto sucedió tanto para hombres como para mujeres, aunque en mujeres realmente se ve el aumento, el cambio más importante solamente entre las cortes más jóvenes. La condición laboral, aquí es lo que les comentaba ya, el corte a los 30 años de edad. Efectivamente, cuando uno observa a los hombres, uno puede darse cuenta pues, que la realidad es que todos tienen que trabajar, es decir, es un hecho construido socialmente o históricamente, por decirlo de esa manera, y como las mujeres en la corte de 1951-53, a los 38 años de edad, una de cada 5, por decirlo de esa manera, no había nunca trabajado. Ese número, esa estadística va cambiando, va disminuyendo a través del tiempo, es decir, la mujer al mismo tiempo que desciende la fecundidad en México se incorpora cada vez más al mercado de trabajo y el número se reduce 16% en la corte de 66-68 y llega a tan solo 10% en la corte más reciente. Es decir, el 90% de las mujeres que nacieron entre 1978 y 80 habían trabajado ya alguna vez durante su vida antes de los 30 años de edad. La edad mediana se ha mantenido al primer empleo más o menos estable. Ya Mariló también comentará en el sentido de que la entrada al primer empleo no cambia mucho a pesar de que la gente se mantiene más en la escuela. Es decir, la transición a la vida adulta se vuelve mucho más heterogénea y diversa y no necesariamente el mantenerte en la escuela significa que dejas de trabajar. Es decir, no hay un desplazamiento automático de me quedo más tiempo en la escuela, se retrasa mi empleo. ¿Sí? Casi la gente empieza a combinar las dos cosas en cuanto tiene la menor oportunidad y por eso la edad al primer trabajo, mucho más alto los que encontramos con la EDER de 1998, ha cambiado muy poco. El número promedio de empleo sí se puede ver un diferencial, es decir, se nota las diferencias entre las cortes, tanto entre hombres y mujeres, a cambiar más de empleo a través del tiempo. Es decir, las circunstancias evidentemente económicas que han enfrentado las cortes más jóvenes, especialmente la intermedia, pues no son comparables a la corte, en este caso la 51-53. Es decir, hay más experiencia laboral tanto para hombres y para mujeres y a la vez hay más cambios de empleo durante la trayectoria de vida cuando los observamos al punto de los 30 años de edad para todos. Y para lo que sigue, le cedo la palabra a Mariló. Gracias. Seguimos entonces con la transición a la vida adulta, como les comentaba, que es un momento clave del curso de vida, porque ocurren muchos diferentes eventos. Entonces ahí con la EDER podemos observar lo mismo con la edad mediana, como lo dijo René, es la edad a la cual la mitad de una cohorte ya vivió el evento, ¿no? Entonces nos permite ver que ya la mitad ya tuvo, por ejemplo, si ven el primer, la salida de la escuela a 15 años, ya tenemos la mitad de la primera generación que había salido de la escuela. Y vemos cómo eso aumenta. Entonces, los eventos de la transición a la vida adulta, los principales eventos clásicamente son la salida de la escuela, el primer empleo, luego el final de la correspondencia con los padres y la primera unión. Eso nos da una idea, entonces podemos ver esta gráfica es para los hombres, en cada generación, entre cada cohorte, cómo se ha transformado.
Lo primero es que efectivamente un retraso de la salida de la escuela en el tiempo por la mitad de la población, o sea, pasó de 15 a 16, es un retraso, pero todavía es mucho pensar que ya la mitad de una cohorte a los 16 ya no está en la escuela, ya acabó. Y sabemos que hay muy pocos retornos, ¿no?, a la escuela. Entonces, una mitad ya dejó la escuela, ya a los 16, todavía en la tercera generación, pero efectivamente quiere decir que otra mitad no. Y ven con los otros, otra mitad que va a seguir hasta mucho más tarde. Entonces, eso creo también la gran heterogeneidad que hay en la población mexicana. El primer empleo se retrasa un poco, ligeramente, pero no mucho. Ven como en una generación, en la mitad está hasta concomitante, ¿no?, la salida de la escuela y la entrada en el mercado. Eso, como son edad mediana, por la mitad de la población, quiere decir que algunos ya entraron en empleo antes de dejar la escuela, ¿no? Cuando son edades muy cercanas, así, quiere decir que hay mucho traslape entre los diferentes eventos. Y por otra parte, la final de la correspondencia con los padres, ahí se ve un muy fuerte aumento entre cohortes. Si ven que era 21 años en la primera cohorte, ya está en 24 en la tercera. Entonces, hay un retraso. Mantenerse en casa de los padres dura mucho más que el tiempo que uno se queda estudiando. Ven que este retraso es mayor que para el de los años estudiantes. Entonces queda más tiempo corresidente con los padres puede ver en relación con la dificultad de independizarse, con los empleos, los bajos recursos que dan los empleos. Y la primera unión ahí por los hombres vemos se mantiene cuando todo se mueve, pero sí se mantiene de la primera unión a los 24 años, y ahí la concomitancia con la correspondencia con los padres, quiere decir que hay mucha unión que se dan también al mismo tiempo que una correspondencia con los padres. Si vemos de las mujeres, vemos que las edades ahí son diferentes. En la parte vemos la transición, ahí la salida de la escuela, la gran transformación por las mujeres es esa mayor educación. Eso está clarísima, como lo vimos con los niveles, pero ahí lo podemos ver con las edades, que habla de una experiencia de vida, ¿no?, de cuánto tiempo va estudiando, de 13 años, que era muy por debajo de la primera, ¿no?, que era de 15 por los hombres, o sea, 2 años en una edad mediana es mucho, porque esa es la mitad de la población. Había una diferencia fuerte entre hombres y mujeres. Ya no está en la actualidad, es más, las mujeres, como pueden ver, para los hombres eran de 16 y para las mujeres de 17. O sea, ahora las mujeres se quedan más tiempo en la escuela. Eso por la última generación, son resultados que sabemos, que conocemos y que se ven a partir de esa generación. Y esa es una gran transformación para la vida de las mujeres en cuanto a oportunidades de empleo que pueden tener. Vemos ahí que siguen, no hay un cambio sobre el primer empleo para las mujeres. Sigue siendo los 19, pero lo que cambia es que ya se vuelve el empleo para las mujeres, todavía no es universal, pero casi, ¿no? Vimos que solo 9% nunca había entrado en el empleo a 30 años. Eso también es la otra gran transformación. Y en cuanto al fin de correspondencia con los padres, ahí la diferencia con los hombres, vemos que las mujeres salen más temprano, ¿no?, de la casa de los padres, pero que hay este retraso también, lo podemos ver, pasamos de 19 a 22 años entre cohortes, y la primera unión hay un pequeño retraso ligero ahí, y sigue siendo más temprano para las mujeres que para los hombres. Eso significa que sigue habiendo una diferencia de edad entre cónyuges. Los varones son de mayor edad que las mujeres al momento de casarse en la pareja. Si profundizamos respecto a la familia, que como les comentaba es una parte que tiene bastante la EDER, lo que vimos, esa transformación, el impacto de la mortalidad, con la baja de la mortalidad en México es un primer resultado, es mayor esperanza de vida de los papás de una. Y si ven como en la primera generación,
casi una tercera parte, el papá había fallecido y 17% de las mujeres. En la actualidad eso ha bajado mucho. Entonces, efectivamente, vemos, esas son posibilidades de convivencia, no solo de corresidencia, sino de convivencia con los papás, pero eso va creando para el resto del curso de vida también otra responsabilidad que van a tener en la última generación, ya con los papás que tienen mayor sobrevivencia, ellos también van a tener la problemática del apoyo hacia sus papás envejecidos, sabiendo que el sistema de seguridad social en México es bastante deficiente. Y entonces la menor mortalidad de los papás, tanto de los padres y los madres, ¿por qué hay diferencia entre el papá y la mamá? Es porque los padres de uno en general tienen mayor edad que la mamá, porque por la diferencia de edad dentro de la pareja, y además hay una mayor mortalidad de los hombres que de las mujeres. Entonces, en general, la mamá va a ser más joven que el papá y además, como mujer, va a tener una mayor longevidad que el padre. Entonces, eso combinado hace que hay una diferencia fuerte entre las dos columnas. Y eso, una primer resultado de este abajo de la mortalidad de los padres es que hay más tiempo para convivir con los padres. Y ahí se ve como en las 3 generaciones, hombres y mujeres, pero un poco más hombres que mujeres, viven más tiempo con sus padres, ¿no? En la hora actual casi estamos cerca de la mitad de los hombres que a los 25 años viven con sus padres, ¿no? Con ambos padres. Y las mujeres hay un poco menos por 2 razones. Una parte porque se van más temprano, vimos, y se casan más temprano. Y además, en el momento de la unión, es más probable ir a vivir con los papás del hombre que con los papás de la mujer. Eso hace que cuando hay una coincidencia con los papás de uno, para el hombre va a ser aún estando unida, para el hombre va a ser con sus papás, pero para la mujer va a ser con sus suegros. Y ahí es una parte que podemos ver. Eso es el tipo de unión cuando nos permite diferenciar entre el tipo de unión, entre hombres y mujeres, ¿no? Las 3 cohortes. Vemos que hay un aumento de los que nunca se han unido, pero también el tipo de unión ha cambiado. Si vemos entre la primera y la tercera generación, tanto para hombres como para mujeres, el matrimonio civil o religioso tenía más relevancia que la unión libre. Y en la actualidad la unión libre es más importante. Ha crecido regularmente entre esas 3 generaciones y eso es importante. Es una parte de entrada en unión que es muy, muy fuerte, es la unión libre y no tanto el matrimonio. Ahí va a ser interesante de ver, y se puede ver con la EDER, si la entrada en unión es unión libre y si después hay una regularización de esa unión con un matrimonio o no. Esos son todos los análisis que se pueden hacer, claro, pero con más tiempo. Ahorita solo los datos principales, pero de toda manera en sí ya es un resultado que la entrada en unión se da más con la forma de la unión libre que con el matrimonio civil o civil y religioso, como se daba en el pasado. ¿Qué dirían nuestros padres? Tanto para hombres como para mujeres. Ahí también, creo, no sé si estaba, no. 3 eventos de la vida reproductivos de las mujeres podemos comparar entre generación. Ahí se trata de la primera unión, que ya vimos, ya conocimos, el primer nacimiento, color naranja, y en verde la primera anticoncepción, cuando declaran las personas que usan una anticoncepción por primera vez. Entonces vimos cómo la unión es una edad que se ha retrasado, como podemos ver, pasa de 21 a 22 en la última, lo vimos. Para los hijos vemos que hay un ligero retraso. Ahí es interesante ver qué cercanos son la primera unión del primer nacimiento. Sigue siendo la entrada en unión en México para tener hijos, ¿no? Es muy cercana, hay solo un año. Y 22 y 23 en la tercera, o 21 y 22. O sea, la unión es para tener hijos, ¿no? Todavía. Y efectivamente, y entonces vemos como el uso de la primera anticoncepción
viene mucho después del primer hijo. O sea, sigue siendo la anticoncepción en México para limitar la descendencia. O sea, primero tener los hijos y después limitamos, ¿no? No es un método para retrasar el primer hijo o retrasar los primeros embarazos. Y, no, es anticoncepción declarada justamente, no lo limitamos a la unión. Se pregunta cuáles son los periodos en su vida durante los cuales han usado la anticoncepción y efectivamente, aunque no les pedimos dentro de la unión, la gente, eso es la declaración que tenemos. Quizás ahí hay una circunstancia que la gente prefiere declarar dentro de la unión, pero aún dentro de la unión vemos que no es un uso en el momento de la unión, sino mucho después. Y ahí se ve sí que hay un mayor uso. O sea, entre la primera generación y la tercera vemos que la edad es más temprana. Eso quiere decir es más temprana que ya tenemos 50% de la población usando una anticoncepción. Para los hombres, esos mismos eventos, ahí ven como sobre este tema la diferenciación hombre-mujer es enorme, ¿no? Las edades son muy diferentes. Tenemos 24 años para la unión. Sin cambio ahí, para los hijos, un mayor, 26, 27, ahí también, y la anticoncepción que no aparecía, en las dos primeras generaciones, no hubo mitad de la población de hombres que declararon un uso de anticoncepción, solo en la tercera. Eso es un cambio que los hombres están usando más ellos, pero también, no solo ellos, porque en realidad les preguntamos si ellos o su pareja, ¿no? Es más bien ahí un cambio en la declaración. Hombres jóvenes ya pueden declarar que ellos o su pareja usan anticoncepción, que era una cosa más difícil, de menor uso y de menor declaración en las generaciones anteriores. O no nos querían decir, o usaban menos, había un poco de los dos. Actualmente ya los hombres jóvenes de 30 años no tienen problema en declarar que ellos o su pareja, ¿no? Puede ser. Y ahí vimos por eso aparece la barra solo en la tercera generación, que no está en las primeros. Y también ahí son los hijos, en las diferencias de edad entre los hijos, como lo comentaba María Eugenia, es más es la fecundidad ahí masculina de los hombres. Ellos, ¿cuáles son los niños que declaran? Y vemos que es más tarde el primer hijo, a los 27 años. Quizás hay primeros hijos que tuvieron mujeres tempranas y cuyos hombres no declararon cuando han tenido esos hijos. Quizás son hijos que no han criado, o que no han conocido, o al menos que no han declarado. Eso explica también esas diferencias en las declaraciones, porque la edad al primer hijo de los hombres es mayor. Aún considerando la edad a la primera unión, ahí vemos este retraso. Hay también eso que es totalmente novedoso con la EDER 2011, que es lo de la coresidencia con los suegros. Es un tema que la unión se puede dar en residencia de los papás, de uno de los cónyuges, y que uno mantiene ahí una parte de la vida con hogar extendido. Es un proceso que conocen muy bien todos los antropólogos en México, pero para los demógrafos nos faltaban datos para poder conocer este proceso. Ahí con la EDER podemos ver las personas que han vivido con sus suegros o suegras, al menos un año, y ahí viendo a los 30 años. Y es importante, vemos más las mujeres que los hombres, como les comentaba. ¿Por qué? Porque es más frecuente que una unión que se crea vaya a vivir en casa de los papás del hombre, ¿no? Es la residencia virilocal, o sea, en casa de la familia del hombre. Y entonces, para el hombre, él va a estar residiendo con sus papás, pero su esposa, para la mujer, ella va a estar residiendo en casa de los suegros. Entonces, por eso, y es menos frecuente que la pareja esté viviendo en casa de los padres de la mujer. Es por eso que ve con los hombres, no llega a 20%, pero un poco más en la tercera, solo 13 o 10% en las dos primeras cohortes. Entonces, ahí vemos ese proceso que es totalmente diferenciado por sexo, tiene que ver con justamente el tipo de relación de género y el tipo de residencia que existe en la residencia virilocal que existe en México.
Es una primera parte. Y lo otro es el crecimiento de eso. Eso vemos que la gente aún en unión, aún con unión un poco más tardía, viven más o con los papás. Y entonces es por las dificultades de independizarse, por la situación más difícil de la situación económica que en las primeras generaciones. El número promedio de hijos tenemos a 30 años y en 2011, porque ahí hay más tiempo, más exposición al riesgo para la primera cohorte, vemos, ahí se ve claramente, sobre todo también a los 30 años, las diferencias, la baja de la fecundidad. En 2011 podemos ver que las dos primeras generaciones prácticamente han acabado su vida reproductiva y efectivamente hay una gran diferencia entre la primera y la segunda. Y la tercera solo tienen 30 años, entonces seguramente habrá un poco de hijos más, pero vemos cómo ha bajado mucho de una descendencia final que era para mujer de cerca de 4, un poco menos de 4, 3.7, bajó a 2,5 para la generación 66-68 y ahorita la cohorte no podemos saber la descendencia final, todavía no hay acabado, pero vemos que al menos a los 30 años tenían menos hijos que las cohortes anteriores. Y es los que no tenían hijos, como vimos, que va creciendo también, hay un retraso de la edad al primer hijo, que eso sí es importante, y hay una tercera parte de los hombres no tenían hijos, y 25% de las mujeres, eso es nuevo, ¿no? que no tenían hijos. Y sobre la movilidad intergeneracional que se puede observar, qué pasó entre padres e hijos, cómo esa movilidad intergeneracional que era muy fuerte en la primera generación. Si ven para los hombres principalmente, la movilidad ascendente, que es de color morado, ven que era mucho más fuerte en la primera generación que la tercera. O sea, quiere decir que a los 30 años los hombres tenían una mejor situación ocupacional que la que tenían sus papás cuando ellos eran niños. Y eso era muy fuerte, tenía que ver con un periodo de grande movilidad rural-urbana. Mucha de la gente tenía un padre que venía del mundo rural, que había en la agricultura, y la migración hacia la ciudad permitía unas mejoras en las condiciones de vida y unas mejoras en su situación ocupacional y su condición de vida. Vemos cómo ese proceso se ha reducido. Primero, a la vez, cómo se ha reducido la misma migración rural-urbana, o sea, el cambio sectorial en las oportunidades ha disminuido, pero también puede ser por las también mayor dificultades de conseguir mejor situación que sus padres para la población actualmente. Vemos cómo es la situación sin movilidad, la parte verde, que ha crecido también en esta tercera generación. Para mucha gente están en la misma situación de la que eran sus padres cuando ellos eran niños. Y entonces, solo para finalizar, porque esos son solo unos elementos introductorios sobre todo el potencial que puede dar el análisis de la EDER 2011 y que pueden ver tanto sobre la desigualdad social, sobre transformación de la familia, sobre la movilidad intergeneracional. El potencial es enorme y se puede trabajar, y tenemos entonces una página internet donde pueden encontrar todo lo referente a la primera EDER de 1998 y ahorita de la EDER 2011 ya está el cuestionario que lo pueden observar y ver, y la base de datos, cuando estará finalizada, estará en esta parte. No sé si se puede, no creo que se pueda activar ahí desde acá, no sé, pero ahí lo ven. Bueno, era lo que queríamos dar, conocer esa encuesta para que vean todo su potencial y para que lo puedan usar. Aquí están muchos estudiantes, entonces ahí está muy, muy abierto para todos los estudiantes, también todos los colegas que quieran trabajar esas transformaciones sociales y demográficas entre cohortes. Y la IDER es una herramienta única en México y también con muchísimo potencial. Les agradezco su presentación y no sé si
¿Quieres? Bueno, pues ahorita, entonces vamos a abrir si hay preguntas y comentarios ahí al público. Sí, bueno, porque estamos en internet, ¿no? Sí. Se tiene que oír y me parece que no se oye, pero bueno. Ya sé que lo que han hecho hasta ahorita es un primer análisis de los datos y que no les ha dado tiempo de profundizar mucho más, pero hay dos preguntas que me gustaría saber ustedes qué impresión tienen de esto. La primera es el hecho de haber levantado la muestra en 32 ciudades. ¿Qué implica en términos de que las personas que estaban en esas ciudades, bueno, por definición, si habían migrado en algún momento, ya estaban en la ciudad, ¿no? Entonces podría haber una como mayor representación de personas que sí migraron a localidades con mayor población que las que son las de origen, ¿no? Entonces, ¿qué tanto los resultados tienen que ver con esta situación? Y qué tanto al interior de la muestra que tienen, pues tienen como tal vez diferentes experiencias en términos de migración, no sé si rural o urbana, pero de ciudades más pequeñas a ciudades más grandes, ¿no? Y la otra pregunta es si han explorado la posibilidad de sesgos de memoria entre las diferentes cortes, esto en relación con lo que decías al comienzo, Mariló, de por qué excluyeron a los de 70 años, si han utilizado algún método para explorar si aún entre estas cortes, que son relativamente jóvenes, podría haber diferencias en la memoria, ¿no? Gracias. Y bueno, muchas felicidades porque realmente es un trabajo bellísimo. Gracias. No sé si hay otras preguntas. Bueno, podemos contestar con esto. Inicio y luego me complementan. Sobre la muestra urbana, sí, efectivamente, eso fue la decisión de 2011 y en sí no es comparable con la 98, es diferente. La 98 era la muestra nacional del país, representación total de todo el país. En 2011 es una representación urbana, es la población urbana de esas 32 ciudades que corresponden, como lo dijimos, 86% de las ciudades son grandes ciudades, más de 100.000 habitantes, ¿no? Es la parte, lo que INEGI llama área más urbanizada, ¿no? Entonces, efectivamente, no es toda la población mexicana, ¿no? Corresponde solo a un poco menos de la mitad de toda la población mexicana. Esa parte, es la población urbana. Fue una decisión por diferentes razones, ¿no? Una propuesta en la cual llegamos para poder hacer el proyecto con INEGI. Y también pensamos, cuando vemos la parte nacional, cuando era rural y urbana, todas las grandes diferenciaciones son entre el ámbito rural y urbano. Las diferencias, aún en 98, eran muy importantes esas diferencias, todavía para una cohorte, para los jóvenes que vivían en el campo en 98, había diferencias enormes, por ejemplo, en la escolaridad o en muchas cosas, con la población urbana. Entonces, ese era el eje principal de diferenciación. Pensamos ahorita que con una muestra más urbana nos permite adentrarnos en las desigualdades actuales que ocurren dentro de la población urbana en México, que también son muy importantes y que son más finos, que tenemos que ver, son diferentes partes. Entonces, eso es el interés de esa muestra, que sea urbana, que nos permite ver las diferenciaciones actuales también dentro de un ámbito urbano todavía. Y entonces, en nuestra muestra es muy diversa, porque efectivamente hay gente que nacieron en la ciudad donde les entrevistamos y ahí se quedaron. Hay otros que nacieron en otra ciudad y que fueron en esa ciudad. Y hay otros que sí vivieron esa migración rural-urbana, particularmente en las dos primeras generaciones que lo han vivido. Entonces, eso efectivamente diversifica mucho, va a hacer que las historias de vida son muy heterogéneas. Pero es la población actual, las que viven actualmente en las ciudades, han tenido esas historias de vida y es la que vamos a ver. Entonces, mayor diversidad y en los proyectos, porque estamos encontrando gente con esos trayectos muy diferentes y representa sí la población urbana de hoy en día en México. Sobre los sesgos de memoria, no hemos estudiado, no hemos hecho análisis, pero ahí hay una experiencia a nivel internacional muy interesante en todas las encuestas biográficas que se ha hecho.
En otros países hay también en donde hay mucho mejores registros de población que en México. Entonces, por ejemplo, en un país como Bélgica pueden hacer comparación donde hay un registro de población muy establecido. Hacen comparación entre la declaración de las personas cuando se les pregunta qué pasó en su vida y luego con el registro de población, los registros de efectivamente cuándo sí se casaron, cuándo tuvieron los hijos y cuándo tuvieron algunas migraciones. Y ahí los resultados son efectivamente interesante. Hay efectivamente un sesgo de memoria, pero es muy también diferenciado por sexo. Las mujeres tienen mejor declaración más precisas de los eventos de la vida familiares que los hombres. Entonces hay esos sesgos que podemos pensar que esos resultados se podrían aplicar a México, pero efectivamente no tenemos esa parte. Es muy difícil poder ver los sesgos de memoria. En un momento pensamos, vamos a poder comparar la 98 con las 2011, haciendo como un ejercicio metodológico, sería muy interesante. Pero como las muestras son muy diferentes, no podemos comparar. No. Si hay diferencia entre lo que encontramos, no es porque las personas declararon cosas diferentes, es porque son muestras muy diferentes. Teníamos una población completa, nacional, ahorita solo urbana. Entonces no son los mismos. Y el urbano que comentábamos en 98 era 15.000 y más. Ahorita es urbano más de 100.000, ¿no? Entonces no podemos comparar. Hubiera sido interesante desde el punto de vista metodológico para ver eso. No sé si quieren añadir algo o si hay otra pregunta. Sí, es que me quedé pensando precisamente en esto que señalabas en este último momento. Pensaba yo que de los objetivos que ustedes plantearon de la encuesta y que te da la posibilidad biográfica ya en la perspectiva cuantitativa o en la cualitativa es precisamente el estudio del cambio, ¿no? La posibilidad de estudiar cambio social. Entonces pensaba yo qué interesante porque se tiene una encuesta con 3 cortes generacionales o 2 cortes generacionales que permite precisamente el acceso a estudiar el cambio y además hay 2 encuestas, ¿no? Entonces ahora que dice, no, pero no podemos comparar esos 2 puntos temporales, 98, 2011, no sé si entiendo mal. Entonces yo pronto digo, bueno, entonces ¿para qué tenemos 2 encuestas no retrospectivas? Mi pregunta es esa, ¿no? La aclaración de que no se puede comparar entre estas 2 encuestas. Y segundo punto es la experiencia que ustedes tuvieron con el libro que publicaron con los resultados de la primera encuesta. El cambio, para estudiar el cambio con datos biográficos, necesariamente hay que conectarlo con eventos históricos, ¿no? O sea, para que podamos darle sentido al evento biográfico. Bueno, en la sociología biográfica hay que hacerlo así. ¿Cuál fue la experiencia del trabajo interdisciplinario, no? Porque ahí sí se requiere, digamos, trabajo, construcción de contextos, de cambios económicos, por ejemplo, ¿no? Que están acompañando estos cambios demográficos o los cambios culturales, muchos de los cambios que observamos en los patrones de las mujeres están acompañando de un cambio cultural fuertísimo también. Entonces, no sé un poco su experiencia, ¿no? Con la construcción para la elaboración del libro sobre este punto. Sí, gracias por las preguntas. Yo quisiera contestar la primera parte. Tenemos 2 encuestas que tienen tipos de muestreos diferentes en 2 momentos del tiempo, pero eso no importa porque son encuestas longitudinales. Es decir, no es que estamos retratando la situación de México en el 98 y luego la situación de México en el 2011. Eso no es. Normalmente muchas encuestas son así, pero estas no. Estamos viendo las trayectorias y las dinámicas de cierto tipo de generaciones. Entonces, ¿por qué hicimos esa elección? Es por cuestiones materiales, financieras, de oportunidad, etcétera, que en una encuesta siempre tienen su impacto. Pero no se trata de comparar 2 puntos en el tiempo.
En la primera tenemos la vida de las generaciones mexicanas, sobre todo las que nacieron en los años 30, cuya parte rural era todavía importante. En la de 2011 estamos profundizando las generaciones de la mayor parte de la población del país que viven en las grandes ciudades. Entonces, ¿qué estamos comparando? Las generaciones entre sí, los hombres con las mujeres, los que tienen instrucción con los que no tienen escolaridad, los que tienen estudios profesionales con los que no tienen. Y las variables a comparar son esas, son sobre todo trayectorias, ¿no? Entonces, las dos encuestas tienen su población, tienen su interés, y de todas maneras podemos ver que en la población rural nacida en el 50, pues las trayectorias eran muy diferentes de la población de las grandes ciudades nacidas en el 50, eso sí va a poder ser comparado. Mira, un comentario importante que motiva tu pregunta, Laura, y creo que lo quise comentar. Cuando nosotros hicimos la encuesta en 98, evidentemente fue la primera encuesta nacional de trayectorias de vida que se hacía en México. En América Latina. Sí, bueno, no sé si en América Latina, pero digamos, ¿sí? En México estoy seguro de que así fue. Pero teníamos todo un bagaje de información a nivel nacional que nos permitía tener un referente si andábamos más o menos... Es un celular. Es decir, teníamos mucha información para contextualizar muy bien, por ejemplo, las cortes, ¿sí? En cuanto al crecimiento del PIB, en cuanto a la transición demográfica en México, cómo bajó la fecundidad, decía, hay un referente histórico. Un reto ahorita que tenemos es armar qué son esas 32 ciudades, porque no lo tenemos. Y no vamos a poder entender muchísimo de la era 2011 si no nos agarramos de un andamiaje de las 32 ciudades. ¿Cuál es el PIB de esas ciudades? ¿Cuál ha sido su evolución? No lo sabemos porque hay ciudades de muy diversa especialización económica. Tenemos que ver la demografía de esas 32 ciudades. O sea, tenemos que hacernos de algo que sí teníamos en el 98 y no tenemos ahorita armado para el 2011. Si no, no vamos a tener mucho del contexto histórico, pues del país creo que lo sabemos, y ahorita podemos improvisar un poquito lo que vemos con la historia del país, pero la historia de esas 32 ciudades es la historia del país, no lo sé. Probablemente en tendencias generales sí, pero en cuanto a niveles, en cuanto a la migración, no sabemos qué realmente ha pasado en estas 32 ciudades. Y en ese sentido, sí, efectivamente, para entender el contexto histórico se requiere de mucha información y de mucho análisis. Un capítulo que nunca construimos, y me acuerdo que Marta Mier lo iba a hacer, o Cecilia Rabel, era precisamente armar muy bien cuál era el contexto histórico de transformación que habían vivido estas cortes, ¿sí? Y una vez más, si lo quisiéramos hacer para la era 98, nos sobra literatura, ¿sí? Para hacerlo, pero si la vamos a armar ahora para esas 32 ciudades, ¿cuál va a ser? O sea, ¿quién ha escrito de estas 32 ciudades? Entonces, ahí sí hay un reto importante, y eso como equipo de investigación lo reconocemos, y yo creo que con la colaboración de INEGI vamos a poder armar muy bien esta parte más estructural del cambio que representan los mexicanos que viven en esas ciudades y la historia de estas ciudades. Si no, no vamos a poder entender muy bien realmente todos los cambios que estamos observando. No sé si hay otras preguntas. Veíamos la página y dice que no está accesible, que no está disponible. Que los datos no están disponibles, dice. Las bases de datos próximamente, pero sí, es lo que les comenté. En la página, que sí está disponible, está el cuestionario 2011 y la base de datos dice próximamente disponible, lo que comentamos, que estamos todavía en la final de la revisión de la base, justamente con los colegas también de la ENOE de INEGI. Pero sí, ya pueden bajar el cuestionario y están todos los datos de 98. Eso sí, de la primera.
Bueno, entonces nos queda agradecerles para el evento. No sé si vamos a cerrar esta presentación. Si quieres cerrar. Sí, con mucho gusto. Gracias. Miren, para solo expresar que la experiencia de la EDER es, primero, científicamente impresionante. Es una encuesta que nos deja con una información única. Creo que para la investigación es enteramente disfrutable. Yo ahí quiero solo expresar la felicitación al equipo de colegas que han llevado y realizado este ejercicio, y que la producción científica derivada de aquí pues también va a ser extraordinaria. Entonces ahí tenemos toda una ruta de creación de productos, de análisis como los que aquí se refieren, hacia contextos que nos ayudan a comprender mejor el desarrollo del país, y esta encuesta pues va a ser una contribución fundamental para entendernos a nuestro tiempo y entender las secuencias que sigan en el desarrollo no solo del México urbano. Creo que nos alcanza para reflexionar sobre el conjunto del desarrollo nacional. Y del otro lado, bueno, eso sobre la parte intelectual, que me parece, reitero, extraordinaria. Y del otro lado, también el perfil extraordinario del encuentro de todas las instituciones que aquí estamos representadas. En particular, este rol de colaboración que hemos tenido con la Universidad Autónoma de Baja California, con el Colegio de México, antes con CNRS, y en especial también con colegas como INEGI. Entonces, Alberto, por favor, nuestro agradecimiento y aprecio al rol tan importante de INEGI en el levantamiento de esta encuesta, pues hace que no solo el encuentro institucional sea muy valioso, sino también aseguró la calidad del producto. Entonces aquí sí quiero ser enfático que este equipo de trabajo y las instituciones involucradas pues son una experiencia ejemplar con relación a cómo se debe hacer investigación de estos alcances y de esta trayectoria. Entonces, por parte de COLEF, nuestro compromiso de seguir apoyando en lo que sigan adelante de los desarrollos de la EDER. Yo sé que hasta ahorita son datos, es la encuesta, son ya las primeras reflexiones alrededor de la explotación de la información, pero seguramente hay una ruta mucho más amplia, no solo de difusión, sino también de uso y de explotación de la información, y la expectativa es de que este equipo de trabajo permanezca, se amplíe y genere pues una secuencia también ejemplar del uso abierto de la información, porque ese es el otro punto. No es una información solamente para estas instituciones, sino es una información literalmente abierta a las disciplinas, a la investigación. Entonces, ya los sociólogos nos acercaremos a nuestra manera a la información, pero también habrá economistas, también habrá los demógrafos mucho más especializados en sus ramas, y lo ideal es que esta encuesta pues nos llene de reflexiones y de análisis. Entonces, reitero la felicitación, reitero que para COLEF ha sido una experiencia excepcional, y pues seguiremos trabajando en esta colaboración de tan alta calidad y subrayo ejemplar. Creo que si hiciéramos ejercicios de estos con más frecuencia, desarrollaríamos los campos de la disciplina de una manera mucho más acelerada. Pues felicitaciones y muchas gracias, y a disfrutar la encuesta. Por favor, Alberto. Muchas gracias por la invitación para participar en esta presentación de los resultados, yo diría, sorprendentes que nos dan una encuesta con 3.200 cuestionarios, entrevistas en 32 ciudades. Es realmente impresionante. Yo creo que tiene un valor también muy importante la muestra. Yo creo que la muestra es claramente representativa, y lo es porque yo me encuentro con que hay gran consistencia entre el resultado de la encuesta y los resultados del Censo de Población y Vivienda 2010. Eso es un primer dato que creo que es muy importante. Sería muy preocupante que no hubiera consistencia entre un censo y la encuesta ampliada que se hizo con el cuestionario de la encuesta ampliada, pero sí la hay, o sea, en una primera vista.
Una segunda reflexión es que hay muchísimo camino que recorrer todavía y por supuesto en el INEGI tenemos mucha información, hablabas tú, René, de la información estatal, de lo que tenemos nosotros el PIB estatal. Yo creo que ese cálculo hay que hacerlo y también dentro del mismo censo, acuérdense ustedes que está la encuesta que se hizo de manera paralela y simultánea, par y paso, sobre el perfil urbano. Entonces, cruzar los datos del perfil urbano con los datos del AEDER, pues también van a ser muy significativos y yo creo que ahí vamos a tener que trabajar. Y todo esto seguramente va a generar una enorme cantidad de análisis y, por supuesto, de tesis doctorales. Y yo creo que también eso es muy valioso porque ya los investigadores que se metan a esto con lo que vayamos complementando, bueno, pues van a permitir tener ese material riquísimo para entender un poco mejor la realidad de México. Yo sí quisiera poner un énfasis importante en la metodología del AEDER, porque precisamente la realidad demográfica de nuestro país es dinámica, o sea, no es estática. Entonces, la problemática de poder entender este dinamismo de la realidad en la parte demográfica es muy importante. Y aquí ya nos lo decían de alguna manera, ¿no? En el análisis de esta encuesta, el presente está construido desde el pasado y el futuro se está construyendo en el presente, pero también con una carga muy importante del pasado, ¿no? Entonces es una especie de continuo, ¿no? En ese sentido, la misión de la estadística es el descubrimiento de la realidad. Y si esta realidad es dinámica, tenemos que tener una metodología que nos permita conocer cómo se da el dinamismo de esta realidad en materia demográfica. Lo que hacemos actualmente en nuestro país es mucho ir tomando como fotografías, ¿no? Pero esas fotografías no nos permiten conocer cabalmente la dinámica de la realidad y qué está pasando con el fenómeno demográfico. El intento o la metodología para tratar de explicar esta dinámica de la realidad, pues son las series de tiempo, ¿no? Pero las series de tiempo, pues son como fotografías en momentos del tiempo que vamos acumulando, ¿no? Y pues es un poco una película a la antigüita, ¿no? Nos van diciendo cómo se va desarrollando esto. Y a base de una serie de saltos. Y algo que mencionaba aquí María Eugenia, que es muy, muy importante, y también lo decía aquí Marie Loré, todo esto nos hace ver la gran importancia que tiene el avanzar en los registros administrativos en nuestro país, y concretamente en el registro civil, para tener esta estadísticas vitales, pues yo diría casi al día, ¿no? ¿Dónde nace la gente? ¿Dónde se registra la gente? ¿Qué hace la gente cuando se casa, cuando se divorcia, cuando se muere, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, ahí tenemos una tarea fundamental. Esto nos va a dar dos grandes resultados. Uno, una reducción de costos muy importante en los países que tienen registros administrativos certificados, países europeos, algunos países de Asia y sobre todo los países del norte de Europa, pues ya no hacen censos, porque los datos ya no hacen censos de población y vivienda, los datos los tienen al día a través de los registros administrativos, también en materia económica y en otros aspectos. Entonces, esto es bien importante. Y yo no quisiera dejar de mencionar que en términos de demografía en nuestro país y con el fenómeno de la migración tenemos una asignatura pendiente que hemos venido platicando con Tonatiuh hace un buen rato, y esta asignatura pendiente es que necesitamos saber con precisión qué es lo que le ha pasado, qué es lo que le está pasando a esa emigración de México hacia Estados Unidos, para lo cual tenemos que hacer una alianza necesariamente con los estadísticos de Estados Unidos y concretamente con el Buró del Censo. Hicimos un intento, no cuajó,
pero yo quisiera invitar al colegio a que vayamos nuevamente en ese sentido, pero que lo hagamos ya en plan de alianza. Tenemos identificadas a las dependencias de instituciones de México que tienen interés en este tema. Por supuesto, es una preocupación y es un interés permanente del colegio, como lo ha dicho Tonatiuh en el Consejo Consultivo Académico que tenemos en el INEGI, pero tenemos identificadas también otras dependencias muy claramente, que es la Secretaría de Gobernación, el CONAPO, el Consejo Nacional de Población, la Secretaría del Trabajo, el Instituto de Migración, Nacional de Migración, la Secretaría de Salud y la Secretaría de Relaciones Exteriores. Entonces, la propuesta que nosotros queremos hacer es que hagamos una reunión en la que esté la Secretaría de Relaciones Exteriores y las otras dependencias, el INEGI y el COLEF, y que volvamos otra vez a la cargada para que ahora la petición ya no sea nada más del INEGI, sino que sea una petición de las instituciones del Estado mexicano por conducto de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Es urgente saber qué pasa con esos 30 millones de mexicanos que hay en Estados Unidos. En un cálculo muy simplista, de acuerdo con los datos del censo, si cada uno de estos mexicanos que están en Estados Unidos tiene 2 parientes en México por lo menos, pues hay un 60 millones de mexicanos que tienen o tenemos relación con estos emigrantes. ¿Dónde están? ¿De dónde vienen? ¿Qué hacen? ¿Cuál es su dinámica demográfica? ¿Qué está pasando con la vida de estos 30 millones de mexicanos que tienen 60 millones de parientes en Estados Unidos? Es algo que creo que es fundamental que conozcamos y que avancemos pues en el análisis de esta realidad dinámica, cuándo están regresando, cómo están regresando, por qué no están regresando, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces pues sería una nueva invitación para que juntos vayamos en ese tema. Tenemos la enorme ventaja ahora que en el INEGI hay un fondo sectorial, del cual ustedes ya saben que el colegio fue uno de los 2 que en la primera convocatoria fue nominado para hacer este estudio. Pues volvamos otra vez y si dentro de esto podemos incluir o repetir el estudio que ya hicimos cuando estábamos en la Secretaría de Economía sobre el tema de los cruces, bueno, pues sería muy bueno entrar otra vez en este esquema, aprovechando que tenemos el fondo sectorial y que va a sacar una segunda convocatoria próximamente. Entonces, bueno, pues subirnos a ese carro, ¿no? Gracias. Amén, gracias. Muchas gracias. Pues muchas gracias, colegas. Excelente y felicitaciones. A la población de México. Vamos a ver.